Bienvenidos al curso de JavaScript. Mi nombre es Willis Polanco y estaré con ustedes en este curso como su instructor. Bien, vamos a iniciar hablando sobre qué es JavaScript para poder entender y sintonizarnos sobre lo que trataremos en este curso. Bien, cuando hablamos de JavaScript estamos hablando de un lenguaje de programación que agrega interacción a las páginas que desarrollamos. Si bien es cierto, muchas páginas web no necesitan tener ningún mecanismo de interacción con sus usuarios finales, con sus clientes. Pero ¿qué sucede con estas páginas? Dejan de ser visitadas, dejan de ser frecuentadas por sus usuarios, porque no muestran ningún tipo de dinamismo, no muestran ningún tipo de atracción para que ustedes puedan entrar consecutivamente un mes después, 2 años después, a la misma página web. Entonces, cuando hablamos de JavaScript, hablamos de un lenguaje que nos permite como desarrolladores y nos da la capacidad de poder insertar interacción con nuestra página web, hacerla más dinámica, hacerla más interesante para aquel que entra, pues sienta que algo ha cambiado, sienta que hay alguna información adicional que agrega valor a su tiempo para entrar a este recurso web. Entonces ahí es donde vemos la importancia de cómo usar este lenguaje JavaScript para potenciar nuestras aplicaciones web y darle ese toque mágico para que las personas entren, y si hacemos que nuestra página web pues gane con publicidad, pues será importante tener cierta cantidad de visitas de forma diaria o mensual o anual en nuestro portal web. Pero un lenguaje de programación es un concepto muy amplio. En realidad, cuando hablamos de JavaScript, hablamos de un lenguaje de scripting que es una subcategoría, ¿verdad?, de lo que es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación per se, pero está enfocado a la naturaleza de scripting, de hacer eh, cierta programación para lograr algún beneficio, pero no es tan potente como un lenguaje de programación per se, sino que mediante un script podemos generar lo que queremos que se produzca en nuestro portal web. También tenemos que un script del tipo JavaScript es un programa que creamos que puede correrse dentro de una página HTML. Y esto es precisamente lo que nos permite a nosotros dar ese dinamismo, dar esa capacidad de que nuestro portal web no sea simplemente HTML estático, sino que tenga alguna capacidad de interactuar o de alimentarse de algunas variables del entorno del usuario final para poder darle una sensación más personalizada. Entonces ahí vemos que JavaScript también nos permite a nosotros incrustar dentro de una página HTML contenido. Pero también vemos que un script de JavaScript consiste en texto que es interpretado y ejecutado por los navegadores web, que en este caso sería el entorno de ejecución per se donde va a ejecutarse nuestro código JavaScript para dar la sensación de interacción, de dinamismo, de poder hacer que nuestros clientes se sientan más, digamos, atraídos al uso de nuestra página web. Y ahí vemos que con esto JavaScript realmente es una técnica que nos permite a nosotros ganar más seguidores, más adeptos a nuestra página para que entren y disfruten del contenido que nosotros tenemos para ellos, ya sea mediante un blog, ya sea mediante un portal web para ofrecer algún servicio o para que descarguen algún tipo de contenido. Pues JavaScript es un aliado de nuestro desarrollo que nos permite ganar personas que quieren entrar porque se sienten que están entrando en una página que le da un valor agregado y no simplemente información estática que no cambia con el tiempo. Bien, entonces acá vemos la importancia de JavaScript. Vemos que JavaScript no es Java. Hay una confusión que se creó al inicio de la introducción del lenguaje Java y la popularidad que fue ganando JavaScript en la ejecución de los navegadores Netscape. Antes solía llamarse LiveScript, pero luego por una estrategia mercadológica los creadores de JavaScript decidieron adoptar ese nombre para cumplir más con la onda de, de popularidad que ganaba el concepto de applet de Java corriendo sobre código HTML. Entonces, más que
una confusión, debemos tratar de distinguir que no se trata de lo mismo. JavaScript es una técnica, es un lenguaje de scripting totalmente diferente a Java, que es un lenguaje de programación más completo, más robusto y para otro propósito totalmente distinto al que podemos lograr con el lenguaje de scripting JavaScript. Ahora, ¿qué podemos hacer con Java, con JavaScript? ¿Qué es lo que podemos lograr con este lenguaje de script? Pues bien, lo que podemos hacer con JavaScript es poder crear interfaces de usuario activas, interfaces de usuario cambiantes, que puedan dinamizar el uso y la interacción del usuario. Cuando entre a nuestra página pueda lograr de alguna forma vincularse con algún propósito que queremos lograr en nuestra página web. Entonces logramos mediante una interfaz de usuario hacer que sea más viva, más activo, más dinámico el entorno mediante el cual introducimos usuarios a nuestro portal. Pero también con JavaScript podemos validar entradas del usuario en formularios. Es importante que cuando hacemos que nuestro usuario introduzca información en formularios para tomar algún tipo de decisión o para suministrar algún tipo de datos dentro de nuestro portal web, validemos esas informaciones que el usuario está introduciendo. Entonces, mediante JavaScript podemos, sin tener que ir al servidor a procesar algún tipo de validación, validarlo del lado del cliente y damos una sensación de que nuestra página está funcionando de manera más eficiente, más robusta y logrando mayor eh, vínculo, ¿verdad? Y mayor apego del usuario con nuestro portal. Entonces ahí vemos que la validación mediante JavaScript es muy importante porque nos da mayor eficiencia y agilidad y hace que nuestro portal funcione de manera más apegada a los recursos de ancho de banda del usuario. Cuando vemos usuarios que están limitados con su ancho de banda y entra a una página que corre JavaScript, que no tiene que ir al servidor y recargar la página nuevamente, pues eso evidentemente se traduce en una experiencia de usuario positiva que hace que ese usuario se apegue a nuestro portal y entre con más frecuencia y logre lo que está buscando allí. También podemos, mediante JavaScript, pues personalizar el contenido en página HTML que mostramos de manera instantánea. Ya sea que queremos personalizar creando un nuevo mensaje en una página HTML según la zona horaria del usuario, según digamos la dirección IP del usuario, según el tipo de navegador que utiliza el usuario, según la región, la geolocalización del usuario. Podemos mostrar páginas web HTMLs instantáneas que son personalizadas a digamos, alguna situación o alguna variable cambiante del entorno de ejecución del browser donde el usuario interactúa con nuestro portal, que corre un código JavaScript que nos permite hacer eso. Pero también podemos controlar los navegadores web. Nos permite controlar mediante detección de qué tipo de navegador, qué tipo de cosas corre ese navegador, qué podemos hacer dentro de ese navegador. Ya podemos controlar lo que queremos mostrar al usuario y esto mediante JavaScript. Pero también debemos saber qué cosas no podemos lograr con JavaScript. Entonces, cuando hablamos de cosas que podemos lograr con JavaScript, ya sabemos, pero qué no podemos lograr, pues tenemos limitaciones en cuanto a poder conversar, consultar, insertar datos en una base de datos. No podemos lograr esto mediante JavaScript. De igual manera, no podemos escribir en archivos, no podemos escribir datos del usuario en un archivo en el servidor, no podemos lograrlo. Pero tampoco podemos rastrear el estado de variables, el estado de elementos del navegador del usuario, excepto con los cookies que sí podemos escribir en estos y podemos ya guardar ciertos estados ahí y consultarlo nuevamente cuando el usuario vuelva y se introduzca en nuestro portal, pero no podemos rastrear el estado de cosas del lado del servidor. Entonces, estas son limitaciones que tenemos a la hora de trabajar con JavaScript. Por otro lado, tenemos lo que es la tecnología Ajax. Ajax es una tecnología que ha ganado mucha popularidad y que se nutre del concepto de JavaScript. Y Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML.
Y esta técnica de JavaScript fue creada en el 2005 por Jesse James Garrett, que popularizó el concepto de poder ejecutar elementos del lado del cliente sin tener que consultar el servidor para buscar información nueva y refrescarla nuevamente del lado del browser. Entonces, con este concepto de Jesse James logró pues hacer más eficiente el uso de nuestras aplicaciones bajo el concepto de solamente consultar de forma síncrona información en el lado del servidor, y mediante esquema de XML pues poder hacer el parsing de datos y poder lograr pues mostrar información oportuna dependiendo del tipo de ejecución que está haciendo o el tipo de datos que está accediendo el usuario. Entonces, esto vino con conceptos anteriores creados por Microsoft, iniciativa de Microsoft, que fueron antes de la inserción o de la popularización del Ajax, pero con esto pues lo que se lograba precisamente era agilizar la forma en que un usuario iba a poder interactuar con una página web del lado del cliente sin tener que constantemente buscar nuevos eh, recursos del lado del servidor. De manera de ejemplo podemos ver el cliente de correo Gmail, que utiliza JavaScript y utiliza Ajax, la tecnología Ajax, para poder pues procesar las diferentes acciones que podemos hacer dentro de un recurso. Por ejemplo, podemos entrar a un nuevo correo, digamos que queremos ver un nuevo correo. Y si vemos que sin necesidad de recargar nuevamente la página, sin enviarla al servidor, pues nos muestra información de ese correo que queremos ver, leerlo, y sin tener que ir al servidor a buscar nueva información. Todo está aquí mediante Ajax procesado. Podemos crear un nuevo correo dándole por ejemplo a Compose, y poder ver que se puede crear rápidamente un correo sin tener que ir al cliente. Vemos ahora otro cliente de correo, en este caso seleccioné RunCube, que nos permite hacer exactamente lo que hacemos en Gmail, un cliente de correo asociado a una cuenta de correo de un dominio. Y vemos acá que podemos ver un correo que tenemos ya en bandeja, digamos que queremos ver este correo. Fíjense que al hacer clic está iniciando en la carga del correo. Veamos aquí que se muestra, pero si volvemos atrás vemos que carga nuevamente la página. Si le damos a Compose como hicimos en Gmail, crear un nuevo mensaje, vemos acá que otra vez se recarga la página, ¿verdad? De manera que vemos que va al servidor, procesa lo que queremos hacer, la acción, y nuevamente nos refresca, y hay una pérdida importante de tiempo en ese proceso, ya que aquí vemos que no se está usando Ajax y vemos aquí cómo se está usando Ajax. Vemos una gran diferencia entre ambas tecnologías en cuanto al nivel de eficiencia que podemos lograr con una u otra, y eso es parte de lo que veremos en el curso mediante el uso de JavaScript y mediante el uso de Ajax como tecnología para poder precisamente lograr hacer más eficientes las consultas y la navegación e interacción del usuario con nuestras aplicaciones web. De esa manera pues introducimos el curso de JavaScript para que todos ustedes se sientan a gusto conforme a lo que vamos a estar viendo, y vemos que estas técnicas son importantes para lograr hacer más atractivas nuestras páginas.